Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos por aquí. Si son nuevos por aquí, un gran abrazo de bienvenida. Y si son suscriptores de toda la vida, muchísimas gracias por su apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a analizar ese famoso mensaje que supuestamente reveló un secreto entre ellos, ese que incendió las redes sociales y generó un sinfín de teorías. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo, desde el contexto, las pistas, las interpretaciones y por supuesto, lo que realmente pudo haber pasado. Vamos a hablar de los antecedentes, de las declaraciones, de los silencios, todo. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las relaciones de las celebridades, los secretos detrás de las cámaras y todo lo que rodea el mundo del espectáculo turco, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y prometo que siempre serán temas interesantes y llenos de chismecito. Ahora sí, manos a la obra. Preparémonos para el análisis definitivo. Ok, pongámonos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Can con su físico imponente, su carisma arrollador y esa mirada que derrite hasta el hielo. Demet con su belleza natural, su talento indiscutible y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Dos personalidades fuertes, dos estrellas en ascenso, destinadas a cruzarse en el firmamento del entretenimiento. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci fue innegable. Era palpable, electrizante, era algo que traspasaba la pantalla. No era solo actuación, era como si sus almas se conectaran en cada escena. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se convirtieron en un fenómeno global. Sus momentos románticos, sus discusiones apasionadas, sus miradas furtivas, todo era adictivo. Y claro, como suele suceder con las parejas que tienen tanta química en la ficción, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Durante meses los fans especularon, analizaron cada mirada, cada gesto, cada interacción pública. Las redes sociales se inundaron de teorías, montajes y deseos de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Se crearon hashtags, se organizaron campañas, se publicaron vídeos con recopilaciones de sus mejores momentos, todo con la esperanza de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y la verdad es que a pesar de que ambos siempre mantuvieron una postura muy profesional y negaron rotundamente cualquier romance, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Sus respuestas en las entrevistas eran ambiguas, sus sonrisas eran misteriosas y sus miradas, esas miradas. Eran la prueba irrefutable, según los fans, de que había algo más. Se decía que compartían cenas secretas, que se enviaban mensajes en clave, que se escapaban juntos en los descansos del rodaje. Cada rumor, cada avistamiento, era celebrado como una victoria por los seguidores de la pareja. La prensa del corazón turca se alimentaba de esta especulación, publicando artículos con titulares sensacionalistas y fotos comprometedoras. Entonces llegamos al punto clave de nuestro vídeo, ese famoso mensaje. No voy a entrar en detalle sobre quién lo publicó, dónde lo publicó o la fecha exacta. Además, es importante proteger la privacidad de las personas involucradas y no contribuir a la difusión de información no confirmada. Lo importante es el contenido del mensaje, lo que decía y, sobre todo, lo que implicaba. El mensaje, en esencia, era una felicitación. Un saludo cariñoso, aparentemente inofensivo, entre dos personas que se aprecian. Pero claro, la clave está en los detalles, en las palabras elegidas, en el tono utilizado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La sutileza, la ambigüedad, la posibilidad de interpretaciones múltiples, todo eso contribuyó a que el mensaje se convirtiera en una bomba en las redes sociales. Muchos fans interpretaron ciertas frases del mensaje como una clara señal de que había algo más profundo entre Can y Demet. Por ejemplo, algunas palabras fueron consideradas demasiado personales para una simple felicitación entre colegas. Se hablaba de un brillo especial en la mirada, de una conexión única y de un futuro prometedor. ¿Acaso eran palabras vacías o revelaban un sentimiento oculto? Otros argumentaron que el uso de ciertos emojis, la elección de la foto que acompañaba el mensaje, o incluso la hora en que se publicó, eran pruebas irrefutables de un romance secreto.
El emoji del corazón, la foto de ambos abrazados, la publicación a las 3 de la madrugada, todo era interpretado como una señal, como un mensaje subliminal dirigido a los fans. Recuerdo que en ese momento las redes sociales eran un hervidero. Se crearon hilos interminables analizando cada palabra del mensaje, buscando significados ocultos, desenterrando fotos antiguas para compararlas con la actual, una verdadera labor de detectives. Los fans eran capaces de encontrar conexiones donde otros solo veían coincidencias. Era fascinante ver cómo los fans se involucraban tanto en este misterio. Incluso se contrataron expertos en lingüística y semiótica para analizar el mensaje y determinar su significado real. Ahora bien, seamos honestos. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la ilusión, especialmente cuando se trata de una pareja que nos gusta tanto. El deseo de verlos juntos puede nublar nuestro juicio y hacernos interpretar las cosas de una manera que no es necesariamente la correcta. Pero también es importante mantener la objetividad y analizar la situación desde una perspectiva más realista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si bien el mensaje pudo haber contenido algunos detalles que se interpretaron como románticos, también es muy probable que simplemente fuera una muestra de cariño y aprecio entre dos amigos que han compartido mucho tiempo juntos. La amistad, el compañerismo y el respeto son sentimientos tan válidos y profundos como el amor romántico. Hay que recordar que Can y Demet pasaron meses trabajando codo a codo en Erkencicus. Compartieron largas jornadas de rodaje, viajes, entrevistas, eventos promocionales. Se convirtieron en una familia, en un equipo, en un apoyo mutuo. Es natural que se haya creado un vínculo fuerte entre ellos, una amistad sincera y profunda. Además, ambos son personas muy discretas con su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones sentimentales en público y siempre han evitado alimentar los rumores sobre un posible romance. Prefieren mantener su intimidad alejada de los focos y proteger sus relaciones de la presión mediática. Esto no significa que no haya habido nada entre ellos, pero sí indica que en caso de haberlo habido, nunca quisieron hacerlo público. Quizás por miedo a la crítica, quizás por respeto a sus propias parejas, quizás simplemente porque querían mantener su vida privada al margen de su vida profesional. Otra cosa importante a tener en cuenta es el contexto cultural. En Turquía, las relaciones entre hombres y mujeres, incluso en el ámbito profesional, suelen ser muy formales y respetuosas. Los gestos de cariño y afecto en público son menos comunes que en otros países, por lo que es posible que lo que nosotros interpretamos como romántico simplemente sea una muestra de amistad dentro de lo que se considera normal en su cultura. Las normas sociales, las tradiciones y las expectativas familiares pueden influir en la manera en que las personas se relacionan entre sí. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de este famoso mensaje? ¿Reveló un secreto amorío entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue la confirmación que todos esperaban, o simplemente una malinterpretación masiva? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es que no lo sabemos con certeza. No podemos afirmar ni negar rotundamente que haya habido algo más que amistad entre ellos. Solo ellos conocen la verdad. Lo que sí podemos decir es que su relación, sea cual sea, siempre ha generado mucha expectación y fascinación entre sus fans. Su conexión en pantalla, su química innegable y su misterio fuera de ella han convertido a Can y Demet en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y que el mensaje en cuestión, con todos sus matices y posibles interpretaciones, se convirtió en un símbolo de esa conexión especial que existe entre Can y Demet. Un símbolo que alimentó la esperanza de sus fans y que a día de hoy, sigue generando debate y especulación. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Cómo interpretaron ustedes ese famoso mensaje? ¿Recuerdan cómo se sintieron cuando lo leyeron por primera vez? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y si tienen alguna información adicional, alguna pista que pueda arrojar luz sobre este misterio, no duden en compartirla. Para concluir, recapitulando un poco, vimos cómo la increíble química en pantalla de Can y Demet en Erkencicus encendió la imaginación de los fans, generando intensos rumores de romance. Analizamos a fondo el famoso mensaje, desentrañando las posibles interpretaciones y considerando el contexto cultural. Exploramos las diferentes perspectivas, desde la visión romántica de los fans hasta la postura más realista de la prensa.
Y finalmente llegamos a la conclusión de que, si bien no podemos confirmar ni negar un romance, la conexión especial entre ellos es innegable. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que siempre trato de traerles contenido interesante y entretenido sobre sus celebridades favoritas. Mi objetivo es crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco y debatir sobre los temas que nos interesan. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente, muchos temas que quiero explorar y muchas sorpresas que quiero compartir con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir. Seguro que les encantará analizar este tema juntos. Y déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en hacérmela saber. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima.